Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Están despiertos? Sí, ¿no? Bueno. Primero que nada agradecerles por la posibilidad de poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, muy poquitas personas conocía. Siempre que tenemos la posibilidad de salir es un motivo de poder aprender, de poder mirar, de poder robar solamente ideas, no vamos a robar otras cosas. Y bueno, hago extensivo la gratitud de la familia por poder recibirnos y deseamos de todo corazón poder aportar un granito de arena a lo que Dios hace. Realmente no teníamos pensado estar en este lugar, pero también hemos entendido de parte de Dios que Dios a veces hace cosas que nosotros no entendemos, así que les queremos agradecer, a muchos los he intentado saludar. Ahí en un ratito vamos a recibir un rapto parcial porque va a pasar un auto al que me tengo que subir, así que si no logramos saludar a todos, deseamos de corazón que Dios les bendiga y que podamos estrechar juntos seguramente un compañerismo en las cosas que Dios nos permite hacer para Él. Así que muchísimas gracias por eso. Rápidamente vamos a intentar en estos minutos que tenemos. Hemos hablado de la iglesia y la comunión. Me gustaría en estos minutitos que tenemos hablar de la iglesia y su conquista. Porque claro, la Biblia nos presenta, nos dice esta cuestión de que nosotros estamos y formamos parte de la iglesia, no solamente para estar bien entre nosotros, sino que tenemos un mandato superior que tiene que ver con ir a terreno enemigo y conquistar aquellas cosas que Dios quiere que conquistemos. El Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, hablaba que las puertas del Hades no van a prevalecer. Y la postura que nosotros tenemos que tomar no tiene que ver con algo que nosotros podamos causarle daño al enemigo, ni nada por el estilo, sino que la Biblia nos anima a refugiarnos en el poder del Señor, bajo su poderosa mano, pero obedecerle para poder entender cuáles son las cosas que tenemos que hacer. La iglesia que trasciende es aquella iglesia que conquista. Y en las reuniones los hermanos hablaban de aquellos hermanos que mucho tiempo atrás, exactamente 49 años atrás, entendieron de parte de Dios que había que avanzar, que había que tomar decisiones. Y esas decisiones Dios en el tiempo las va haciendo prosperar porque es el deseo y el anhelo que hay en su corazón. Me gustaría compartirte algunos versículos, si podemos quizás ponerlos ahí en la pantalla. Si me acompañás rápidamente a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, Marcos capítulo 16, verso 15, Lucas capítulo 10, verso 2, Hechos capítulo 1, verso 8 y terminaríamos en Hechos 13. Mateo capítulo 28, verso 19, dice la palabra de Dios, pasajes que son muy conocidos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 10, verso 2. Lucas capítulo 10, verso 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios en un texto también muy conocido por todos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, verso 1, va a ser el último pasaje que vamos a leer. Dice Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, habla después de Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2, verso 2, ahí está, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y el versículo 4 dice, ellos entonces,
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Me gustaría compartirte 3 cosas que son básicas, pero son fundamentales para aquella iglesia que conquista. Lo primero tiene que ver con una iglesia que conquista, es aquella iglesia que interpreta lo que Dios pide. Dios, ¿qué es lo que nos pide? En los Evangelios, en Hechos capítulo 1, hay algo continuo que el Señor Jesucristo nos pide y tiene que ver con este concepto de poder ir. Tiene que ver con un imperativo que tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que intentar ser intencionales con esto. Obviamente que nosotros tenemos que guardar el vínculo de la paz, guardar la comunión, desarrollar la comunión y todas las cosas que hablamos en la sección anterior, pero eso es con un propósito mayor que tenemos que perseguir. Y lo ideal y lo real para la iglesia, el mandato bíblico para nosotros hoy, tiene que ver con esta cuestión de poder interpretar lo que Dios nos pide como iglesia. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces, por costumbre, por liturgia, por cosas que hemos heredado durante muchísimo tiempo, cometemos el error de hacer lo que siempre se hizo. Y cada vez que queremos hacer un cambio en lo que siempre se hizo, se arma un lío bárbaro. Esto aplica para la gente de Buenos Aires. Yo sé que acá hay gente glorificada de manera continua, que cuando hay un cambio no hay ningún tipo de problema. Ahora, muchas veces somos quejosos, muchas veces somos molestos, muchas veces no nos gusta nada y hacemos las cosas porque toda la vida la hemos hecho. Cuando empezamos en la iglesia, el barrio es de clase obrera. En la época en que empezamos la iglesia no solamente era clase obrera, sino que era salís y podés de la iglesia. Así que tuvimos que tomar una decisión y cometimos una herejía, sacamos la escuelita dominical. Así que ya la gente mayor de la iglesia ya le causó un poquitito de cosa. Pero ¿qué era lo que pasaba? La reunión la teníamos a la tarde-noche y lo real es que había mucho robo y había un montón de cosas, así que dijimos, bueno, pauta número 1, tenemos que ir de día a la iglesia para ver por lo menos quién nos roba. Así que esto causó de manera interna una conmoción porque la escuelita siempre fue, ¿qué cosa? Dominical. Ahora, ¿cómo la vamos a llamar el sábado? Yo qué sé, no me importa cómo la llamamos. Vamos a trabajar con los niños el sábado. Todas las iglesias de Berazategui nos dieron con un fierro, porque éramos la iglesia más nuevita, más reciente y la iglesia innovadora. ¿Cómo vamos a hacer para sacar los niños del domingo? Y el evangelio, la reunión central, tiene que ser los domingos, ¿a qué hora? 19 o 19:30. Ya a las 20 como que el Espíritu Santo está guardado. Así que no podemos ver mucho el horario porque se genera una cuestión crítica. Así que nos dijeron de todo. Y vos escuchás el rum rum, ¿viste? Porque somos iglesias que tenemos comunión, pero cuando haces algo distinto a lo que hace el otro, enseguida la gente opina. Mientras sea gratis opinar, la gente siempre va a hablar. Ahora, quiero decirte algo. Después de 5 años, no hay una iglesia en Berazategui que tenga el culto a la noche. Yo como mala persona que podría llegar a pensar, ¿dónde están los que hablaron, no? Ahora, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que uno tiene que interpretar de qué manera tenemos que hacer las cosas y qué tipo de estrategia vamos a utilizar para poder cumplir lo que el Señor como iglesia nos pide que hagamos en este tiempo. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces, muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con lo que siempre hicimos como iglesia, pero muchas veces nos alejamos del esquema que Dios tiene para la iglesia y qué es lo que nos pide a nosotros para la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que ganamos gente nueva? ¿Cuándo fue la última vez que nos involucramos en la obra misionera? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos las cosas que Mateo, Marcos, Hechos de los Apóstoles nos dice? Y resulta ser que tenemos iglesias de muchísimos años, con muchísima experiencia, con muchísima gente, pero que no estamos haciendo lo que el modelo original nos dice que tenemos que hacer. Y vivimos enfrascados dentro de una cultura religiosa que hacemos lo que siempre se hizo, pero el hecho de que siempre se haya hecho no significa que uno pueda utilizar su imaginación para ver de qué manera podemos acercar a la iglesia lo más que podamos al modelo bíblico.
Por eso lo primero que hace una iglesia que trasciende tiene que ver con el hecho de interpretar lo que Dios pide. Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Qué hacemos con nuestros pastores? Los criticamos, nos quejamos, le dedicamos alguna murmuración de vez en cuando, los comemos al mediodía si viniste al culto de la mañana del domingo o te los comes a la noche, ¿no? Depende si almuerzo o cena. ¿Y sabés qué nos dice la Biblia? Por un lado tenemos que reconocerlos. Primera Tesalonicenses capítulo 5. La Biblia es la que tenemos que recordarlos. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Hay que orar por ellos. Pero por sobre todas las cosas, en el versículo 17 del capítulo 13, dice que tenemos que respetarlos, obedecer a vuestros pastores. No es fácil tomar decisiones en la obra de Dios. Y por eso como iglesia, en estos 49 años que Dios les ha regalado, los invito a poder tenerlos en mucha estima, a poder reconocer el lugar que Dios les ha dado y a poder nosotros ser la iglesia que ellos necesitan tener, que de manera continua están velando para poder tener instrucciones claras de Dios, para saber de qué forma y de qué manera armar la estructura de la iglesia para que sea lo más parecido a lo que el Señor espera que nosotros seamos. Por eso, queridos hermanos, la iglesia que conquista, la iglesia que trasciende, es la iglesia que interpreta lo que Dios pide. Ustedes tienen que empezar en Santa Fe. Si no me equivoco, por lo que me comentaban, es la iglesia más céntrica de Santa Fe. Esta es su Jerusalén. Pero tienen que entender que de la misma manera que trabajan en Jerusalén, hay que trabajar en Judea, hay que trabajar en Samaria y hay que llegar hasta el último de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Eso va a ser algo que Dios a ustedes se los va a revelar día a día. Pero durante mucho tiempo nos hemos confundido o quizás intencionalmente nos hemos acomodado, diciendo que hasta que no terminemos en nuestra Jerusalén no podemos avanzar al próximo círculo de influencia. Y lo que la Biblia presenta tiene que ver con que mientras nosotros trabajamos acá, al mismo tiempo tenemos que ir trabajando en las diferentes áreas de influencia, porque la iglesia de Cristo es la responsable de llegar hasta el fin del mundo con el Evangelio de Jesús. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De forma presencial o a través de compañerismo con personas que están en el frente? Y por eso tenemos que usar nuestro ingenio para generar estructuras y estrategias para que la iglesia pueda conquistar persiguiendo los objetivos que Dios nos ha dado. Ahora, la iglesia que conquista, en primer lugar, es una iglesia que interpreta lo que Dios pide. En segundo lugar, es una iglesia que intercede por lo que Dios pide. Y cuando hablamos de interceder, no estamos hablando de las 3 oraciones que hacemos como lo hacía el profeta Daniel. ¿Cuáles son? Desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Tiene que ser otra cosa. Cuando nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad mundial, hay 1/3 del mundo que no conoce quién es Jesús. Como iglesia no podemos estar como que no pasa nada. Tenemos que entender la importancia de interceder. Por eso Lucas capítulo 10, el escritor dice, bueno, hermanos queridos, la mies es mucha. El trabajo que hay para hacer es demasiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rogar. Tenemos que clamar con un corazón quebrantado para que Dios entre nosotros y con nosotros pueda hacer algo. Pensaba en la oración de Nehemías. Cuando él escucha el informe de los que venían de Jerusalén, le dice, bueno, Nehemías, mirá, las puertas están consumidas por fuego, las murallas están derribadas. Versículo 4 dice, entonces me senté y lloré, me quebranté. Y dice el versículo 5, al costadito de ese versículo, empecé a orar. Y le empecé a decir al Señor con un quebranto del alma, con un quebranto del corazón, Señor, vos sabés en la situación que está la gente. Te pido que puedas intervenir, que puedas hacer algo. Ahora, hoy día, salvando las distancias y poniéndonos de la otra vereda del ejemplo, nosotros al saber que hay gente perdida y que hay gente que no tiene acceso al Evangelio, no podemos quedar igual. Y por eso tenemos que venir a orar en la semana y tenemos que romper la reunión de oración porque venimos quebrantados.
venimos a estudiar, venimos todo lo que tenemos que hacer, pero cuando clamamos a Dios tenemos que ir al trono de gracia con un corazón quebrantado. Hay personas que por la gracia de Dios vinieron con el Evangelio y nos compartieron el Evangelio, pero hay un montón de gente que no tiene acceso. Ahora, lo que la Biblia dice es que vos y yo tenemos que rogar. Tiene que ser un ruego al cielo, decir, Señor, envía personas que puedan llegar con el Evangelio, que puedan llevar luz a los lugares que están sumergidos en tinieblas. Y muchas veces cuando empezamos a orar, de entre nosotros Dios va a empezar a trabajar en el corazón de algunos. Y como iglesia, es un dato que desconozco, empezar a enviar obreros a diferentes lugares en respuesta a la oración que nosotros como familia hemos hecho. Hay veces que pensamos, bueno, esto de la obra misionera es perder los mejores hombres, las mejores mujeres. Ahora, cuando nosotros oramos y somos una iglesia que está entendiendo el concepto de que hay que conquistar, estamos entendiendo que humanamente perdemos gente, pero espiritualmente la invertimos. Nosotros hace poquito, en marzo del año pasado, mandamos un matrimonio jovencito a Turquía de misioneros. Siempre que oramos, clamamos y alguno viene y dice, Horacio, tenemos que hablar. Y te dicen la noticia que no querés escuchar, ¿viste? Sabés que el Señor me está incomodando con esto. Digo, mira, humanamente, si es por el afecto, por el cariño, por el compañerismo, te digo que no. Pero si esto es algo que viene de Dios, no podemos obstaculizar lo que Dios hace. Y hace ya 1 año y medio que están en Turquía. Como iglesia fue un destierro importante. Eran personas muy involucradas, parte del consejo pastoral de la iglesia. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos que rogar. Los Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo de alguna manera le revela al obrero, le revela a los líderes de la iglesia, y el Espíritu Santo intercede, no nos dice el punto y coma de cómo fue la situación. Lo real es que yendo por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo, empezaron a cumplir la obra que el Señor había establecido para la iglesia, y dentro de la iglesia están esos obreros que Dios quiere llamar, que quiere llevar y que quiere llenar con su Espíritu para que puedan comunicar el Evangelio a toda criatura. Por eso como iglesia tenemos que interpretar lo que Dios nos pide. Y por eso es muy importante que oren por sus líderes, para que la estructura y estrategia de la iglesia sea lo más parecida a lo que la Biblia dice. Pero en segundo lugar, hay que interceder con un corazón ferviente por aquellas cosas que Dios nos pide hacer. ¿Cuántas sillas van a poner el miércoles para la reunión de oración? Si pasa lo que pasa en Buenos Aires, que sé que acá no pasa, los ujieres que acomodan el salón van a armar el 50% de las sillas. Y del 50% de las sillas se van a apilar un montón de sillas porque la gente no viene y nos vamos a acercar a los chinitos. Hay que cuidarlo los chinitos esto, ¿no? Porque vamos a ser un pequeño pueblo muy feliz que podemos clamar. Pero quiero decirte algo, tenés que sumarte a poder interceder por aquellas cosas que Dios nos pide, que como iglesia tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De la manera que lo hizo Nehemías, quebrantado, compungido, porque sabía que sus hermanos estaban en gran mal y afrenta. Quiero decirte algo, hay mucha gente acá cerca, hay mucha gente en la provincia, hay mucha gente en el país, y en todo lugar del mundo en donde vos quieras llegar a pensar que tiene gran necesidad, que está en gran mal y afrenta. ¿Y sabés qué necesita? Que vos y yo nos pongamos las pilas como pueblo de Dios y empecemos a clamar a Dios de una manera consciente y constante para que Él levante sus obreros y nosotros como iglesia los podamos enviar, porque estamos en los últimos tiempos. Cantábamos recién con el hermano que nos presidía, estamos esperando ese día glorioso. ¿Sabés lo que va a ser estar con el Señor? Va a ser increíble. Pero ¿sabés qué lindo va a ser poder mirar a los costados y ver que personas están con el Señor? Porque vos tomaste la decisión genuina y de corazón de clamar a Dios como Dios quiere que clamemos. Esa es la iglesia que conquista. Esa es la iglesia que prevalece. Esa es la iglesia que se proyecta. Ahora, ¿quiénes son los que lo hacen? Los que interpretan,
los que interceden, pero los que se involucran. Y vos te podés ir esta noche de este lugar diciendo qué lindo tiempo, qué bueno que estaba el café, qué buenas las masitas, ayer los panchos, qué lindas las canciones, cómo cantó la nena, canta igual que el papá, que la tía, que la abuela, vaya uno a saber, ¿no es cierto?, la línea genealógica de los cantores de Israel, y vos podés irte con un montón de cosas, pero quiero decirte algo, si el encuentro de iglesia no cambia la vida, no cambia la percepción, no cambia la cabeza, no cambia el corazón, yo quiero decirte algo, no sirve de mucho. No te digo que estamos perdiendo el tiempo, pero le pegamos en el palo. Ustedes tienen mucho potencial en este auditorio y tienen que decidir dónde van a poner ese potencial. ¿Cómo nos involucramos? A nivel espiritual, con las consignas espirituales que tenemos, pero principalmente va de la mano con ese involucramiento económico que vos y yo tenemos que tener. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. No sé cuántas sillas hay. ¿Hay alguien que sabe cuántas sillas hay? 300 sillas. Vamos a suponer que hay algunos claritos y podemos cerrar el número en 250. ¿Ok? ¿Estamos bien, Pocha? Tener el celular ahí, haceme las cuentas. Yo no le pregunté a nadie, pero nosotros como iglesia no podemos ofrendar eventualmente. Ahora seguramente esto es un monstruo, ¿no es cierto? Los que saben lo que esto conlleva es un monstruo. Ayer yo te decía, el dinero de Dios, ¿sabes dónde está? En el pueblo de Dios. Nosotros tenemos las raíces de los hermanos que libres, ¿no? Y nos sale, ¡ah! Tenemos la sana ¿qué? Doctrina, ¿viste? Como que ahí saca el pecho, ¿no? Y agarramos a los bautistas y le damos con un fierro, a los pentes le damos con 3 fierros. Pero quiero decirte algo, en la parte económica hay mucho que tenemos que aprender. Nosotros hicimos una prueba en la iglesia. Invitamos a un hermano que nos enseñe administración financiera económica. Así que vino, éramos 12 líderes. Nosotros en la iglesia todo lo hacíamos a base de pollo y empanada. ¿Ok? Así que teníamos una feria más que una iglesia. Y te vendían, hoy día te venden, no dejé el pibe si es medio blanquito, rubiecito, te lo venden, ¿viste? Pero en un momento dijimos, bueno, estuvimos toda la vida luchando para tener el retroproyector. Los chicos no saben lo que es esto. Era un aparato tipo un ecógrafo grande, pesaba 500 kilos y le ponían una filmina transparente y vos tenías que ir corriendo la filmina. Nosotros éramos más pobres que... Así que todas las iglesias de Berazategui que tenían retroproyector. Así que estuvimos 6 meses vendiendo de todo. Porque queríamos tener, ¿qué cosa? El retro. Bajamos con un Clar el retro, lo metimos en la iglesia, hicimos nuestra primera reunión con el retro y dijimos, wow. Para esa altura ya todas las iglesias tenían videoproyector, cañón. Así que miramos el ecógrafo ese y lo queríamos agarrar a patada. Cada vez que tenías que desarmar el salón, tenías que hacer 3 días de gimnasio más o menos. Así que dijimos, si estuvimos 6 meses para juntar para esto, vamos a estar 3 años para tener un cañón. Después, ¿qué va a venir? Las pantallas. Vamos a poner, en vez de una iglesia, una empresa de venta de empanada y de pollo. Así que dijimos, esto no puede ser. Así que nos juntamos con los líderes, nos expusimos a la palabra de Dios. Y claro, el tema complicado acá, ¿sabes cuál es? ¿Cuánto ofrendamos? Entonces, este hombre nos la hizo muy sencilla. Dice, mira, en la antigüedad había momentos determinados en donde el pueblo de Dios daba el 32,5, casi el 33% de sus ingresos, por diferentes ofrendas y cosas que se daban. Así que vos decís, bueno, sobre 1 millón de pesos, estamos hablando de 320.000 pesos. ¡Wow! Así que nosotros nos quedamos pálidos, ¿viste? Y dice, cada uno puede tener su percepción, su principio, pero ¿sabes a qué nos desafió?
Dice, eso era bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Dice, tomen la prueba por 3 meses de comprometerse entre ustedes a dar el 10%. De 33 al 10 cerramos trato, ¿no? Dijimos, va como piña. Así que dijimos, nadie va a preguntar, nadie lo va a controlar, ni nada por el estilo. Es algo que voluntariamente lo hicimos los 12. En esos 3 meses la ofrenda creció un 400%. Así que nos volvimos a juntar el concilio de Berazategui y ¿sabés con qué nos identificamos? Con Malaquías. Porque entendimos que durante mucho tiempo habíamos hecho las cosas mal. ¿Y sabés qué es lo que hicimos acto seguido? Le dijimos a la iglesia, hermanos queridos, queremos pedirles perdón, porque durante mucho tiempo nos hemos manejado mal. Históricamente, en nuestro contexto, no hablábamos ni siquiera de las ofrendas. Mi suegro, que era el anciano fundador, decía que la gente no sepa quién es el tesorero, porque si saben quién es el tesorero le van a querer robar, y si le roban es la plata. Bueno, tuvo unas cosas terribles, ¿viste? Para hacer una película. Así que nunca se decía, nunca se enseñaba, nunca se hablaba nada. ¿Y sabes en qué nos transformamos? En un pueblo amarrete. Así que le hicimos el desafío, implementamos un sistema y las ofrendas empezaron a crecer. Llegó la pandemia y el gran problema, ¿cuál era? La ofrenda, porque en esa época ayudábamos mensualmente a 18 familias misioneras. El dinero de la iglesia no es que era lo de menos, pero dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los obreros que estamos sosteniendo? Armamos una arca, nos faltan los querubines, es de madera tumbera, no es de Misiones como la que tienen ustedes, es un aglomerado medio trucho, así que pusimos en el grupo de la iglesia, hermanos, una vez por mes vamos a pasar con la urna del santuario celestial. El que quiere nos avisa, pasamos por la casa, pone su ofrenda en la urna y listo. Durante la pandemia, la ofrenda creció en la iglesia. Así que hoy día tomamos la decisión de no pasar la bolsa en la iglesia. Hay una mesa, está la misma urna, somos caballeros, ¿viste? Nos resultó en la pandemia que siga resultando. Y la gente se tiene que acercar voluntariamente. Ahora, tiene que haber un principio. Y es algo que cada uno de los que estamos acá tenemos que perseguir. Suponiendo, y yo te hago numerología, no es bíblica esta, numerología contable, que de las 4 filas, por personas que no trabajan y matrimonios, ofrenden solo 2. Y nosotros resumamos en 100 personas las personas que ofrendan fielmente a la iglesia. Y si esas 100 personas en el ingreso familiar, en promedio, hay algunos que quizás estén por debajo y otros que estén por arriba, dieran el 10% de 1 millón de pesos, ¿cuánto sería? 100.000 pesos por grupo familiar. Calculándolo en 100 familias, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto? 10 millones, ¿estamos bien, Pocha? 10 millones. Ahora, quiero decirte algo, acércate al anciano o al tesorero y preguntale cuánto se junta. Hay veces que nos hemos transformado en un pueblo amarrete. Y eso que tenemos la sana doctrina. Hemos abrazado cosas que no están bien. Y nos hemos privado de ser un pueblo generoso. Este hombre nos dijo, mirá, es sencillito, te entran 10, uno lo tenés que poner aparte y es lo primero que tenés que hacer, porque al Señor se le da la primicia. Te quedan 9 que vos decís son míos. No, son también del Señor, porque todo es del Señor. Pero fíjate la manera de establecer un sistema administrativo que te permita darle de manera responsable al Señor lo que el Señor merece que vos le des. Sabés que las cosas se harían mucho más fácil a nivel edilicio, pero a nivel espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque para poder enviar un obrero a uno de estos lugares del mundo que no conocen la historia de Jesús, hay una inversión de plata que la iglesia tiene que hacer. Y la iglesia obviamente que tiene que ser equilibrada entre lo que hacemos acá y lo que hacemos allá. Pero no podemos perder de vista, no podemos hacernos los sonsos, los que no entendimos la cuestión.
Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hacemos acá, pero nos va a pedir cuenta también en función de lo que Él estableció que teníamos que hacer. Por eso tienen que empezar a soñar y tienen que empezar a vibrar por aquellas cosas que vibra el corazón de Dios. Y quizás ya casi con estos 50 años de iglesia haya un montón de cosas que rever, corregir y potenciar. Porque queremos ser parte de una iglesia que conquista. Nosotros en la iglesia tenemos muy poco. De hecho, a mí me cuesta subir porque no tenemos ni plataforma. Aparte de que me gusta estar más entre la gente. Yo ayer pregunté si me podía bajar y sentí un francotirador que tenía la mira. Entonces dijo, mejor me quedo acá arriba para no ser de tropiezo a nadie. Entendí el mensaje, había que estrenar todo, así que me quedé acá quietito, porque sabía que corría riesgo mi vida. No tenemos mucho. Pero quiero decirte algo, hemos logrado desarrollar en la gente un corazón generoso. Y quiero decirte algo, ustedes tienen muchísimo acá. Tienen para ser dulce. Y por eso tienen que orar por sus líderes, para que tengan la sabiduría de cómo implementar desafíos nuevos, que nos permitan ir a un próximo escalón, en donde todos los que estamos en este lugar tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tiene que ser un principio adquirido para que se transforme en un principio practicado. Y a partir de ahí, empezar a soñar con todas las cosas que Dios quiere hacer. Porque lo espiritual está ligado a lo económico. Vos hoy querés hacer un evento con los adolescentes, es plata. Querés salir a repartir folletos, salvo que tenga una librería que se los regale, es plata. Querés poner luces, es plata. Zafaron con el servicio con Edgardo, que ahí no hubo plata. Dios puede tocar los corazones. Pero quiero decirte algo, hermano, el primer corazón que tiene que tocar es el nuestro. Gloria a Dios porque toca el corazón de los de afuera. Pero muchísima más gloria a Dios porque toca tu corazón y toca el mío. Por eso no podemos ofrendar por evento. Ahora hay que hacer esto, vamos a ofrendar. No. Tiene que ser una constante, porque muchas veces se planifica acorde a lo que entra. Y claro, cuando lo que entra es poco, vos planificás poco, porque siempre estás pensando que el saldo es deudor. Cuando lo que entra es mucho, vos empezás a ampliar tu visión, para poder entender que hay un mundo que se está perdiendo, y Dios nos ha dado la responsabilidad como iglesia de poder alcanzarlo. Por eso la iglesia, queridos hermanos, que conquista, es la que interpreta lo que Dios pide, es la que intercede por lo que Dios pide. Y ojalá que en la semana cuando se junten a orar este lugar tiemble. Pero es la que se involucra, no solo a nivel espiritual, sino a nivel económico. Y no somos como los primos que pare de sufrir, que pone un billetito de un color y el Señor te va a dar 10. No te estamos hablando de eso, Te estamos hablando de responsabilidad financiera. Hay hermanos seguramente entre ustedes que les pueden ayudar hasta de manera práctica a decir, bueno, ¿cómo hacerlo? Porque quizás hay mucho más caudal para juntar que nos sirva para poder invertir en lo que Dios hace. Y las cosas tienen que salir de manera natural. Las ofrendas más reconocidas en la Biblia fueron de las personas que tenían ¿cuánto? Menos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quería dejar un ejemplo que no depende cuánto tenemos, sino que depende de qué lugar esas cosas tienen en nuestro corazón. Por eso animarte, y te la tiro ahora porque yo ahora me voy al auto y me voy, cosa que no me persigan, pero animarte para nosotros como familia, como iglesia, ha sido una bendición poder profundizar estos cambios, porque te permiten estar a la altura de lo que Dios quiere para nosotros como su pueblo. Y ustedes tienen mucho para conquistar, desde su Santa Fe, que es su Jerusalén. Pero por favor, no se olviden de Judea, no se olviden de Samaria y no se olviden que tenemos que llegar hasta el último de la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, interpretando. ¿Cómo lo vamos a hacer? En segundo lugar, intercediendo, porque el que hace la obra es Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Involucrándonos de manera real
con lo que tenemos, siendo responsables, para que Dios se glorifique en nuestra administración y podamos lograr alcanzar aquello que Él estableció para que podamos hacer. No sé si alguna vez han enviado un misionero. Es una experiencia muy especial. Que Hechos capítulo 13 tiene que ser una rutina en la iglesia. Personas que sirven y ministran al Señor siendo llamados por Él. La iglesia reconociendo el llamado, enviándolos bajo la guía del Espíritu Santo, pero con el cuidado integral de la iglesia, porque funciona así. Yo tuve una charla técnica con mi papá de la vieja escuela, diciendo, nosotros no enviamos a nadie, es el Espíritu Santo. Amén, le digo. Pero quiero decirte algo, históricamente no enviaron a nadie. A nadie. Teníamos la sana doctrina, pero no mandamos a nadie. Estamos lejos de lo que Dios quiere. ¿Querés técnico? Lo manda el Espíritu. Sí, olvídate. Pero nosotros tenemos que ser parte. Y por eso el lema es sosteniendo la soga de los que van, ¿no? Porque Dios llama a algunos a estar en la canasta. Pero quiero decirte algo, a todos nosotros nos llama a sostener la soga. Esos hermanos en Hechos de los Apóstoles estaban descolgando la canasta a un animal del Evangelio. Era una bestia. Ellos, la Biblia no menciona ni quiénes eran, pero estaban sosteniéndolo porque entendían que era lo que Dios quería hacer. Y no dimensionaban lo que iba a hacer Dios con ese hombre. Ahora, nosotros somos llamados a lo mismo. El tema es que tenemos que tomar la decisión de ser una persona, una familia, una iglesia que conquiste. Si no cumplimos el propósito de Dios, estamos pecando. No es una frase linda para escuchar, es un imperativo para obedecer. Que tenemos que ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, para que todo el mundo pueda entender y comprender que Dios los ha amado y ha brindado lo más importante que tenía para que eso sea una realidad. Por eso la oración es que Dios te ilumine y te dé gracia, para que en este año 49, palpitando lo que va a ser el año 50, Dios se mueva con libertad entre ustedes y pueda haber un avivamiento espiritual, un avivamiento emocional entre ustedes, un avivamiento económico, que al tesorero le tengan que poner algún estén, que diga, ¿qué pasó este domingo? ¿Se equivocó algún? No. ¿Sabés qué pasó? Tomamos la decisión de ser invasivos y de darle al Señor lo que el Señor se merece, porque queremos invertir nuestros recursos en su obra. Por eso deseo de todo corazón que sepas entender lo que te quiero transmitir. Y que hoy a la noche te sientes a tomar unos mates en casa y puedas reflexionar en qué estamos invirtiendo. Porque quizás hay cositas que se pueden ajustar y el beneficio local y de la obra mundial va a ser grandemente bendecido. Dios te bendiga de todo corazón, les permita cerrar este aniversario de una buena manera y el Espíritu Santo use su palabra para alumbrarnos y poder saber el camino a seguir. Muchas gracias por todo, vamos a orar y les dejo un saludo grande. Oremos. Señor amado, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por los comentarios que hemos podido hacer sobre la iglesia y la comunión, pero también sobre lo que hemos hablado ahora, esa iglesia que conquista. No tengo ninguna duda que en este lugar vos podés hacer muchísimas y grandes cosas, pero necesitamos lo que necesitó la iglesia de Antioquía en la antigüedad, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Te pido que puedas bendecir a los líderes de esta iglesia, darles luz, darle entendimiento, desafíos, pasión, una visión especial para poder implementar en la práctica cosas que nos permitan acomodar la iglesia acorde a lo que vos querés que la iglesia haga en este tiempo. Que realmente podamos clamar a vos para que, como decían al principio, seamos incomodados y eso nos impulse a tomar decisiones que te honren y te glorifiquen, para que seamos parte de una iglesia conquistadora en este tiempo, que piensa en los perdidos y se conmueve, y que eso nos lleva a invertir por los perdidos los recursos que vos nos diste para poder administrar. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ministre, para que toda la gloria y la honra de las decisiones que tomemos pueda ser atribuida
solamente a tu persona. Te amamos porque nos amaste primero y te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de servirte en tu iglesia para tu gloria y para tu honra. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa y podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad, toda conversación y consejería es completamente confidencial. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Central. Dios te bendiga.